Hola, muy buenos días. De verdad es un gusto para nosotros estar el día de hoy con nuestra historia en San José, Costa Rica. Bienvenidos a esta presentación, un webinar que vamos a realizar sobre los sistemas de control de acceso de radio. Mi nombre es Nicolás Gallo, gerente de ventas de CDI para Centroamérica y Suramérica. Y en una presentación muy concreta vamos a ver dónde podemos nosotros también tener soluciones de control de acceso, donde involucran los sistemas de radiofrecuencia o los sistemas inalámbricos. Nuestra solución se llama Radium, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces es un poco complejo llegar con un cable entre un punto y otro, ¿sí? Pensando en que tenemos que enviar un cable hacia un lector de proximidad y del lector de proximidad hacia el controlador. O muchas veces tenemos una puerta que está a una gran distancia. Para eso, entonces, tenemos estas comunicaciones inalámbricas, que lo que nos va a facilitar es mucho el tema de instalación a nivel de materiales y también el tema de los tiempos. Va a ser muchísimo más rápido. Entonces, nuestra tecnología es una de las pocas tecnologías que se encuentran cifrados. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo oprimo un control y esa comunicación se envía al receptor, se encuentra protegida. ¿Esto qué garantiza? Que no cualquier persona pueda acceder directamente al, a la comunicación. Eso da un valor muy, muy, muy importante porque primero, le interesa a clientes del sistema bancario, a clientes corporativos y en clientes residenciales, aunque no lo crean, también aplica muy bien. Entonces vamos a ver nosotros los dos tipos de cifrados que nosotros llegamos a manejar. Todos nuestros controles o todos nuestros transmisores se energizan o se utilizan con baterías o con pilas que se consiguen comercialmente en cualquier tienda de relojería o en cualquier tienda de fotografía. Y todos nuestros controles cuentan con un número de identificación, igual que una tarjeta de proximidad, como lo es, por ejemplo, el Facility POP o número de familia y el número de identificación. Todos nuestros controles vienen de una tecla o de dos teclas o cuatro teclas y son fabricados en un material bastante resistente al uso de las personas. No son fabricados en goma o en silicona, sino es una pasta bastante duradera. Tenemos diferentes tipos de controles de acuerdo a la cantidad de teclas que nosotros vayamos a manejar. Entonces tenemos controles que van desde una sola tecla, que es el que, por ejemplo, el R1, que es el que podemos utilizar, por ejemplo, para ver un portón o una barrera de un solo carril. O tenemos, por ejemplo, el R2, que con una tecla podemos abrir una puerta de únicamente entrada y con otra tecla podemos abrir una única puerta de salida. O tenemos estos que son como el R2T, que es un control un poco más pequeño y más ergonómico para ciertas personas que de pronto ese control es más alto y este es más grande, perdón, y este es un poquito más pequeño, entonces es más ergonómico. O tenemos este que es de cuatro teclas, que en algunos sitios tenemos accesos vehiculares donde para ingresar, por ejemplo, a un condominio o a un edificio de apartamentos, se cuentan con dos entradas exclusivamente y dos salidas, por la cantidad o el volumen que nosotros necesitamos tener. Y tenemos uno que también cumple una función que es una función activa. ¿Qué quiere decir? Que este no es necesario oprimir las teclas que tenemos acá, sino él detecta la presencia de este transmisor y va a generar la activación de la puerta. Entonces puede tener un alcance de hasta 20 metros y se puede ajustar desde el 1 metro hasta los 20 metros para que el receptor pueda hacer la apertura del portón o de la barrera vehicular. ¿Qué tipo de transmisores nosotros tenemos? Entonces tenemos transmisores que son autónomos o standalone, que no guardan ningún tipo de registro, o los que sí se pueden conectar a un panel de control de acceso. En este caso, por ejemplo, el WRAP, el WRAC y el WRW, estos tres primeros se pueden conectar a cualquier panel de control de acceso, sea de CDBI o de otras marcas o de otros fabricantes. Y estos dos de acá, el WR2 y el WR2 LCD, son receptores que son standalone, o sea que no van a dejar ningún tipo de registro y van a tener capacidades como por ejemplo, este solamente va a poder recibir 85 controles de una o de dos teclas, o este tiene una capacidad de 100 controles de una o de dos teclas. Cuando hablamos de receptores autónomos o standalone, son aquellos que solamente van a hacer la apertura de una puerta y no van a dejar ningún tipo de registro. Por lo general envía una señal a través de un relevo o de un contacto seco
Y lo que va a hacer es que va a hacer la apertura del portón corredizo, portón patiente o portón o barrera vehicular o aguja vehicular, como le dicen en San José o en Costa Rica. Entonces, estos son sistemas donde un cliente no necesita ningún tipo de reporte, algo muy sencillo de manejar y muy fácil de operar. Pero también tenemos los receptores que son los WIG. Entonces, como les comentaba, son compatibles con paneles de control de acceso CBI, pero también con otros paneles de otros fabricantes, los cuales lo único que necesitan es que manejen un protocolo WIGAN, que es el estándar de la industria, y que sea a 26 bits. Y estas aplicaciones WIGAN son para los clientes que quieren saber o quieren tener el registro de todas las transacciones que hace un usuario. Entonces, saber quién es la persona que abrió la puerta, qué tipo de puerta o cuál puerta fue, si fue la puerta de entrada, si fue la puerta de salida, la hora en que hizo la apertura o el cierre y el día. Entonces, WIGA, registros, standalone, no deja registros. Tenemos también entonces, de acuerdo a la cantidad de diferentes tipos de receptores, donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el WR4 que tiene 4 relevos, es un standalone y tiene capacidad de 85 controles. O tenemos uno de mayor capacidad, por ejemplo, el WRAS tiene capacidad de 500 controles, dependiendo de un condominio muy grande, y solamente tiene 2 relevos. O tenemos este WRM, que este tiene una capacidad de 800 controles, solamente vienen 2 relevos, ¿sí? Y como este tiene una capacidad muchísimo más grande, tenemos una herramienta que lo que facilita la programación de estos controles. Entonces, en este receptor tenemos una pantalla LCD donde aquí vamos a ir mirando los códigos, los receptores, cómo los vamos programando, dándolos de alta o dándolos de baja. Y a nivel inalámbrico también tenemos este tipo de transmisor que lo que hace es que cualquier dispositivo alambrado como un botón de apertura de puertas o incluso un contacto magnético lo vamos a volver totalmente inalámbrico. Y por último, ¿sí? De la línea de producto que nosotros manejamos, tenemos ahora dispositivos o receptores que funcionan con dos tipos de tecnología. Por ejemplo, el RX Cube, ¿sí? Es un dispositivo que funciona con 250 controles de una tecla, ¿sí? O puede ser de dos teclas también, pero también tiene la opción de manejar teléfonos inteligentes o smartphone. Entonces, puedo hacer yo la apertura del portón con un control de los que vimos anteriormente o desde mi celular. Entonces, capacidad de 100 celulares, donde voy a tener una app, donde voy a poder hacer la apertura de la puerta o lo puedo manejar con controles. ¿Cuántos? 250 controles y 100 teléfonos inteligentes. Tenemos también este tipo de control que es de una sola tecla que combina muy bien con nuestro receptor Bluetooth y puede tener la capacidad también de los 250 controles. O tenemos un kit donde viene ya un receptor RXQ y los dos controles y puedo ir agregando controles adicionales. Entonces, este es un dispositivo o un equipo, un kit que se instala muy fácilmente. No necesita uno tener un nivel de ingeniería de conocimiento de redes para nada. Es muy sencillo, solamente es contar con una conexión eléctrica, hacer un tendido de cables, ¿sí? Y después hacer la programación de los controles remotos, ¿sí? Facilita mucho este tipo de soluciones, se instalan muy rápidamente y también el soporte es bastante sencillo de poder hacer. Y tenemos también, por ejemplo, botones totalmente inalámbricos. Entonces, un botón de estos lo puede recibir cualquiera de todos nuestros receptores, puede ser incluso WIGA, no puede ser standalone. Y desde aquí pasas tú la mano encima del botón y va a ser la apertura del portón o incluso de una puerta de peatonal, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a poder nosotros tener a nivel de producto. Aquí vamos a ver pues algunas de las aplicaciones que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, te podemos tener dos agujas, ¿sí? Una que es exclusivamente para un carril vehicular de entrada y una que es para un carril de vehicular de salida. ¿Qué hacemos? Si queremos automatizarlos, le colocamos el receptor inalámbrico, en este caso un WR2LC, que te permite tener 100 controles. Y con eso podemos hacer que esta tecla, la primera, se encargue solamente de activar esta barrera de entrada y con la segunda tecla se encarga de activar esta barrera de salida. ¿Sí? Porque es fácil de poder manejar con este tipo de receptor, porque aquí en esta pantalla LCD yo voy grabando los controles ya sea por unidad o los puedo grabar también por lotes. Entonces, si por ejemplo necesitamos enrolar 40 controles, le puedo decir aquí
que me enrole arrancando en el número serial 0001 y llegue hasta el número serial 040, sin tener que ingresarlos manualmente. Entonces lo puedo hacer por lotes. Y de la misma forma lo puedo hacer para, por ejemplo, eliminarlos. Si, por ejemplo, a un usuario se le perdió el control y lo reporta, entonces fácilmente buscan el control de su usuario aquí y lo dan de baja y programan uno nuevamente. Bien, entonces es muy sencillo de poder manejar y de programar. ¿Qué otro tipo de puertas también podemos nosotros tener? Este tipo de puertas que son, por ejemplo, de cortina. En este caso, aquí tenemos una barrera que es de entrada y una barrera que es de salida. Pero algunas veces tenemos una puerta que es bidireccional, que por la misma puerta entra y por la misma puerta sale. Entonces podemos utilizar un solo control donde podemos tener una sola tecla y con eso vamos a hacer la apertura de la puerta, ¿sí? Entonces es lo que vamos a tener. ¿Qué distancia o qué alcance vamos a tener nosotros entre este control y estos receptores? 250 metros a línea de vista. En algunos momentos vamos a tener algunas interferencias con muros, esa distancia puede disminuir, pero en línea de vista, 250 metros con estos dispositivos. Ahora bien, no es tan, o puede ser contraproducente abrir una puerta de estas a 250 metros si yo no me encuentro ahí cercana, ¿no? Se puede meter alguna persona que no está autorizada a entrar o... Sí, entonces la idea es que esto se ayuda a mejorar el nivel de seguridad que nosotros vamos a encontrar. Esta es una de las aplicaciones que nosotros vamos a poder tener. Algo muy sencillo, dos agujas o un portón, donde voy a poderlo abrir con un control de una sola tecla o con un control de dos teclas, ¿sí? Ahora bien, veamos cuando, por ejemplo, tenemos un dispositivo que ya no es standalone, sino es WIGAN. Entonces, aquí este dispositivo tiene la salida WIGAN. La salida WIGAN lo forman cuatro cables, que son los dos de energía que se encargan de encender el receptor, y el data 0 y el data 1. Esos dos van conectados al controlador, aquí donde se encuentran los puertos WIGAN, de la puerta número 1, de la puerta número 2, y desde aquí vamos a poder hacer la apertura. Entonces, en los sistemas standalone no va a quedar registrado ningún evento, pero en este de aquí, como les mostré en el segundo slide, tiene su facility code, su número de familia y el número serial. O sea que cuando él oprima aquí este botón, en la memoria del controlador va a quedar que Nicolás Gallo hizo la apertura de esa puerta y se va a abrir acá. También ¿cuál es la ventaja de poder utilizarlo así? Que si nosotros quisiéramos utilizar funciones de anti-passback, el controlador es el que se encarga de manejarlas. O si quisiéramos tener, por ejemplo, funciones de esclusas también, que en algunos casos, en algunos accesos vehiculares se cuentan con doble puerta, ¿sí? Por un tema de seguridad. Entonces podemos utilizar las esclusas con este tipo de control, ¿sí? Y con el controlador de acceso. Entonces, recuerden, aquí todo lo que yo oprima en botones de una tecla, de dos teclas o de cuatro teclas, va a quedar registrado. Entonces, aquí en este tipo de solución con Wigan, vamos a tener un nivel de seguridad mayor. Ahora, ¿cuántos usuarios puedo yo tener en una aplicación como esta? Si utilizamos un panel de control de acceso como Crypto, van a ser 10.000 usuarios, o sea que cada usuario puede tener un control de estos. Entonces es una solución bastante robusta donde va a funcionar muy bien con esa gran cantidad de usuarios. Y vamos a tener todas las funcionalidades de un sistema de control de acceso como lo es Crypto. Entonces, importante aquí es que con este tipo de solución incrementamos seguridad y tenemos todo el registro de los usuarios en este caso. Si, por ejemplo, nosotros este control, aparte de en una solución, aparte de tener una puerta vehicular, tuviéramos una puerta peatonal, este control viene con una función adicional que es que pueda tener una tarjeta de proximidad dentro. O sea que este control yo lo podría colocar encima de un lector de proximidad. La referencia sería R2C o R2H. Y este control me serviría también para abrir puertas peatonales, ¿sí? Pero en un principio lo que puedo yo llegar a hacer es que podamos abrir puertas vehiculares, ¿sí? Pero si queremos ampliarlo a puertas peatonales, también lo vamos a poder hacer, ¿ok? Muy bien. Y por último, es esta aplicación, que era lo que les comentaba. Entonces, si por ejemplo tenemos una puerta a la cual no podemos llegar con un cable físicamente porque es demasiado largo el trayecto o porque nos toca hacer un agujero, una regata para meter un tubo y meter un cable, entonces, ¿qué podemos hacer? Un botón como estos, ¿sí? Lo podemos conectar alambrado a este transmisor
Este puede funcionar con una pila de 9 voltios para poderlo meter dentro de la misma caja que está el botón, ¿sí? O si quisiéramos aquí colocarle un kit fuente, lo podemos hacer. La distancia que vamos a tener entre este dispositivo, que es el transmisor, y el receptor, va a ser de 1000 metros. Ese es el que tiene el mayor alcance, ¿sí? Entonces vamos a tener 1000 metros a línea de vista, donde vamos a poder que cuando el usuario oprima el botón, este transmite la señal y pueda abrir ya sea esta puerta, ¿sí? Este portón, y de cerrado pase abierto, ¿sí? ¿Qué ¿O qué podemos hacer con este tipo de receptores? Podemos tener o programarlos para que, por ejemplo, abra la puerta y se cierre automáticamente, o la mantenga abierta, o, por ejemplo, la mantenga abierta por un tiempo y vuelve y la cierra. Entonces son tres estados, que es primero que se abra y se cierre, mantenerla abierta totalmente y por último, abrirla y que se cierre en determinado tiempo. Entonces son tres estados que es estado de pulso, un estado que es que permanezca totalmente abierta o un estado temporizado o por tiempo que se cierre a determinada cantidad de segundos. Entonces es lo que podemos manejar también con este tipo de receptores que nosotros tenemos. Y esto es lo que nosotros le queríamos mostrar el día de hoy. Si se dan cuenta, es una presentación muy sencilla de un producto que es muy fácil de instalar, se vende también muy fácil, se soporta muy fácilmente también en sitio y tenemos diversidad para diferente cantidad de puertos de acuerdo a la cantidad de relevos que vayamos a manejar en los receptores o si los vamos a incluir en un puerto WIA. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y cualquier duda a través de los comerciales o el soporte técnico Intrae, los pueden soportar. ¿Vale? Esteban, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a usted, Nicolás. Bueno, un feliz día, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente.